estudiamos en la lección número 1 acerca de que fue Pedro el primer papa. Y puesto que no hay evidencia de en algún momento haya existido el oficio del papa en la iglesia primitiva, obviamente entonces ni Pedro ni nadie tuvo este oficio. Pero vamos a ver hoy específicamente la enseñanza bíblica acerca de Pedro para ver si él actuó como papa. ¿Ejerció Pedro el oficio de papa? Es la lección para hoy, la lección número 2. La Iglesia Católica, en este libro, en el Concilio Vaticano, ellos afirman lo siguiente. Póngale cuidado. Si alguno dice que el Señor no constituyó al bienaventurado Pedro como el príncipe de todos los apóstoles y cabeza de toda la iglesia militante, sea anatema. Choca el comentario, molesta, por la sencilla razón de aquellos que no lo reconocemos. Entonces ellos tienen la osadía de maldecirnos, porque la palabra anatema significa maldito. Son subversivos, ¿no? Porque el comentario es bastante fuerte. Pero en lugar de eso, nosotros también podríamos decir a ellos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, que cualquiera que enseñe un evangelio diferente o que ha pervertido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como ellos lo han hecho, sea anatema. Ellos son culpables de lo que nos acusan. A ellos se les puede imputar entonces más bien, y con novia razón y con justa causa, que ellos sí son malditos. ¿Por qué? Porque han tergiversado el evangelio y se han inventado no solamente este oficio, una cantidad de cosas, digámoslo así entre comillas, espirituales, religiosas, pero no están autorizadas en las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a examinar esta afirmación, ¿no? Que el Señor constituyó al bienaventurado Pedro como príncipe de todos los apóstoles y cabeza de toda la iglesia militante. Vamos entonces a considerar este punto de parte de la Iglesia Católica Romana. Esta semana ustedes han sido testigos del revuelo que hay entre la Iglesia Católica, puesto que el Papa que ellos tenían se murió y ahorita entonces están en una transición, están ya reuniéndose ahí estos líderes religiosos para dirimir quién va a ser entonces el próximo guía espiritual de esta iglesia que es muy numerosa. Y los católicos andan entonces, unos felices, otros tristes, en fin, hay muchas emociones encontradas en ellos, pero el tema que ponen sobre la mesa es el tema del Papa. Y nos preguntan, nos cuestionan sobre eso. Nosotros debemos darle una respuesta bíblica. Obviamente nuestro propósito no es ofender a nadie, ni hacer sentir mal a nadie, pero debemos, como todo, como Pablo y Lucas lo enseñaron, debemos examinarnos y examinar nuestras creencias, y esta es una que debe estar en el ojo de la lupa para mirar si realmente las cosas son así. Una de las cosas que debemos nosotros recalcar es que todos los apóstoles recibieron la guía directa del Espíritu Santo. Jesús decía en Juan que Él no da el Espíritu por medida. Jesucristo no dio a uno en particular el Espíritu más que otros. O Pedro no tuvo el Espíritu Santo en mayor grado o sumo en comparación con sus otros compañeros apóstoles. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que todos recibieron el Espíritu Santo por igual. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 14. Como hemos estudiado en la primera lección, en esta segunda lección pues no vamos a hacer la excepción. Los textos que vamos a utilizar son de la versión católica, de la Nácar Colunga, y también vamos a utilizar algunos textos de la Dios habla hoy. No vamos a utilizar la Reina Valera, puesto que pues podemos leer cualquier Biblia y particularmente pues la Biblia de ellos sería conveniente en este momento. Entonces, en Hechos capítulo 2 encontramos nosotros en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo vino a todos por igual.
Y vamos a señalar el versículo 1 hasta el versículo 4 que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar. Ese todos significa los apóstoles. Y se produjo de repente un ruido del cielo como el de un viento impetuoso que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, pues los apóstoles, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu les movía a expresar. Todos recibieron, hermanos, la misma porción del Espíritu Santo. No hubo excepciones. Si los católicos están en lo cierto que Jesucristo estableció a Pedro como papa cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, que lo estudiamos el jueves, aquí el Espíritu Santo hubiera hecho también la diferencia. Si Pedro es papa en este momento, en este punto de la historia, entonces el Espíritu Santo hubiera recalcado esa verdad de Jesús unos días atrás. Pero el Espíritu Santo fue entregado a todos y cada uno de los apóstoles, a los 12 apóstoles, en la misma medida, porque el término todos llenos del Espíritu Santo es porque todos lo tuvieron y nadie tuvo uno más que otro. Este texto, hermano, es evidente o nos muestra que aquí no hay una excepción. Todos también llegaron a tener la misma autoridad por las Sagradas Escrituras. Todos los apóstoles llegaron a ser embajadores de Cristo. Vamos a leer un versículo ahí en 2 Corintios capítulo 5, 19 al 20. Dice, porque a la verdad Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos. Y puso en nuestras manos la palabra de reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Por Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. El versículo 19 y 20 aquí de 2 Corintios, en el contexto, Pablo tiene en mente a los apóstoles. Y particularmente en el versículo 20, cuando dice somos embajadores de Cristo, no está hablando a los cristianos en general, está hablando a los apóstoles. Los apóstoles llegaron a ser establecidos por Cristo como embajadores. Pablo no reconoce aquí a uno superior a los demás. Pablo está diciendo que todos están en el mismo nivel. Todos tienen la misma autoridad de parte de Cristo. Pedro, Pablo, Juan, Judas, Bartolomé, Tomás, todos llegaron a ser embajadores de Cristo, sin excepción. Pablo afirmó, hermanos, que estaba en todas las formas en igualdad con los otros apóstoles. Vamos a leer ahí 2 Corintios capítulo 5 del 19 hasta el versículo 20 dice, pero yo creo que en nada soy inferior a esos preclaros apóstoles, porque necesitaba ser estimado, dice el versículo 11, de vosotros, pues en nada fui inferior a esos preclaros apóstoles, aunque nada soy. Si notamos el versículo, el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que él está en las mismas condiciones. El apóstol Pedro no estaba por encima de los apóstoles, por ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Pedro no tenía autoridad sobre los demás. Pablo no estaba detrás de él tampoco. Pablo niega eso. No hay prueba, hermanos, en la Biblia y en estos versículos de que Pedro tuviera alguna autoridad oficial sobre el resto de sus compañeros. Dice también, hermanos, que Pedro rechazó permitirle a los hombres el arrodillarse ante él en un acto de honor religioso. Todos nosotros sabemos, somos testigos porque lo hemos visto, cómo a este pontífice, que ellos llaman el Santo Padre, mal llamado,
cuando le visitan, cuando están en sus ceremonias, en sus misas, cuando aparece públicamente, cómo lo honran, lo besan, se le hincan, se le arrodillan. Me imagino que no faltará el que le pide. Ahora, después de que se ha muerto el líder religioso, me imagino que empezarán a pedir porque, según ellos o algunos, va a interceder por nosotros. Pero, según ellos que dicen que Pedro llegó a ser papa o ejerció el puesto de papa, pues una de las cosas que nosotros señalamos aquí del apóstol Pedro es que él rechazó que se le diera algún honor que tuviera un contexto religioso. En el caso de Cornelio, cuando Pedro visita la casa de estos gentiles, allí en Hechos capítulo 10, dice que cuando Pedro entró, versículo 25, Cornelio le salió al encuentro y postrándose a sus pies, dice que le adoró. Particular, hermano, que podíamos nosotros señalar en el versículo 26, es la reacción del apóstol Pedro. Pedro le levantó diciendo, no, levántate, que yo también soy hombre. Le prohibió a Cornelio, hermanos, no solo la adoración, sino arrodillarse ante él, porque Pedro, como él mismo lo reconoce, es un hombre. Cambiamos la figura. Si hubiera estado ahí o hubiera entrado ahí el Papa, ¿qué hubieran hecho entonces? ¿Qué hubiera hecho él? Recibe el saludo, recibe la venia, recibe la adoración, porque él la reclama. Porque así lo enseñan y así lo practican. Pero ¿qué enseñó Jesucristo, hermanos? Jesucristo enseñó una verdad que no podemos nosotros cambiar. Ningún hombre es digno de recibir semejante honor. Solamente le pertenece al Señor. En Mateo 4, en el versículo 10, Jesús dijo claramente cuando tenía esa contienda con Satanás. En el versículo 10 dice, díjole entonces Jesús, apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Nunca la Biblia, hermano, le ha permitido a un hombre arrodillarse ante otro hombre como un acto de honor o de honra por causa del oficio religioso de la persona. Estos dos versículos nos enseñan que Pedro rechazó eso y Jesús enseñó, hermanos, que es incorrecto y del todo perverso una adoración a un hombre. Bueno, los papas permiten que se les honre y esperan de las personas que se arrodillen y que lo reconozcan y que le den la estima que ellos están exigiendo. Y es más, cuando uno les cita estos versículos, ellos dicen, no, lo que pasa es que el apóstol Pedro fue una persona muy humilde, fue una persona muy sencilla. Y él lo rechazó. Pero obviamente, hermanos, los papas hoy en día no hacen eso. Antes aceptan que se les salude de tal manera. Bueno, otra evidencia, hermanos, es que Pedro nunca se dirigió con títulos de exaltación, tales como los que son usados por los papas modernos. ¿Por qué? Porque Pedro no ejerció el oficio de papa como se lo imaginan los católicos. Más, cuando uno lee las cartas de los papas, por ejemplo esta, usted puede entrar en la página oficial del Vaticano y usted encuentra ahí las cartas que los papas escriben. Esta es una de las que escribió Francisco. ¿Y cómo se identifica él en su carta? Él se identifica, dice, carta apostólica, el sumo pontífice Francisco. Y empieza la redacción de su carta. En otra misiva también él se identifica como el Santo Padre Francisco. Me imagino que al igual que él, los demás han hecho lo mismo. Pero cuando uno ve las cartas del apóstol Pedro, que según los católicos dicen que fue el sumo pontífice, él nunca escribió en su mensaje inicial de saludo
en la introducción de sus cartas, que escribió dos, primera y segunda de Pedro, señalándose con un título semejante. Vamos a leer, hermanos, esos dos primeros versículos de primera de Pedro y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, en donde cómo se presenta el apóstol Pedro ahí. Por ejemplo, dice primera de Pedro 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven esparcidos fuera de su patria. No hay más información. Pedro, ¿cómo se identifica? Con nombre propio, Pedro, ¿y qué? Y apóstol de Jesucristo. Si realmente fuera, como dicen los católicos, que Pedro fue el primer papa, ¿cómo hubiera colocado Pedro su misiva ahí, su saludo? Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿y qué? Y Santo Padre o Sumo Pontífice, lo hubiera añadido. ¿Qué dice ahí, hermano? Según de Pedro 1, versículo 1. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis llegado a tener una fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se describe él? Bueno, aquí añade ya otro término, siervo y apóstol de Jesucristo. Si usted coge las cartas del apóstol Pablo, igual Pablo se identifica de la misma manera. Apóstol de Jesucristo. Es más, en primera de Pedro 5:1, Pedro dice también de él que era anciano. Dice ahí, versículo 1, quiero aconsejar ahora a los ancianos de vuestras congregaciones, yo que soy anciano con ellos y testigo de los sufrimientos de Jesucristo. Hermanos, miren, es un ejercicio muy sencillo, pero valedero. Pedro nunca se dirigió y nunca usó los términos como lo usa la Iglesia Católica, términos como papa, pastor principal, príncipe de los apóstoles, cabeza de la Iglesia, gobernador de la Iglesia, sumo pontífice, santo padre. Nunca utiliza eso. Pero si usted coge una carta de papa hoy en día, se identifica con esos términos. Y si realmente Pedro ejerció el oficio de papa, pues la Biblia no dice por ningún lado que lo haya hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo no estableció ningún oficio de papa. No existe en las Sagradas Escrituras. Es más, Jesús dijo en Mateo 23, versículo 9, ni llaméis Padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. El diccionario católico, en la página 667, ellos dicen que papa, ¿qué significa papa? Cuando ellos definen el término, lo definen como padre, el Santo Padre. Bueno, nosotros los cristianos tenemos uno. Como dice Jesucristo, está en los cielos. Pero ellos, ¿dónde lo tienen? En el Vaticano, en Roma. Pero, hermanos, a pesar de este mandamiento del Señor, de esta prohibición de Cristo mismo en su sermón, no llaméis Padre a nadie en la tierra, los católicos han hecho caso omiso a este mandamiento y dicen a su líder espiritual que Él es su Santo Padre. No hay prueba, hermanos, que podamos nosotros encontrar en la Biblia de que Pedro haya ejercido el oficio de papa como los católicos lo enseñan. Un argumento que los católicos sacan de Pedro cuando uno habla con ellos es que, mire, la Biblia dice que Pedro es papa porque Pedro tomó la iniciativa en muchos eventos de la iglesia. Y como en la Biblia resalta la obra de Pedro y la iniciativa que él y su trabajo y su servicio en la iglesia del Señor, entonces, conclusión, Él es el Santo Padre. No es cierto, hermanos. El apóstol Pedro tomó la iniciativa en el trabajo de la iglesia en el primer siglo. Por ejemplo, en la elección de Matías, cuando se reunió con los apóstoles, ¿quién tomó la iniciativa de seleccionar al reemplazo de Judas? Pues fue el apóstol Pedro, Hechos capítulo 5, del 15 al 26. Pedro se pone en pie y le dice a los apóstoles, muchachos, vea, hay que hacer el reemplazo, organicemos esto. Él tomó la iniciativa en este momento.
En el día de Pentecostés, allá cuando llega el Espíritu Santo, estaba ahí los apóstoles reunidos, se reúne toda la multitud porque escuchan el estruendo, y en toda esa multitud, ¿quién se levanta a dar el sermón? De los 11, se levanta entonces el apóstol Pedro. ¿Y qué sermón el que da Pedro? Y por la palabra de Pedro se convirtieron 3,000 almas. Cuando Pedro y Juan suben al templo a orar, ¿quién toma la iniciativa con el cojo y lo sana? Pues Pedro. El caso de Ananías y Zafira en la congregación, que es un caso de disciplina extraordinario. Bueno, ¿quién fue el que llevó a cabo la disciplina en ese momento? Pues fue el apóstol Pedro, porque le dio muerte tanto a Ananías y Zafira por mentirosos. Cuando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 9, versículo del 32 al 43, dice, y Pedro visitando a todos, Pedro empieza entonces a visitar a los hermanos, Lucas lo registra, y va y resucita a Eneas, luego resucita a Dorcas, y en Hechos 9, pues el que toma la iniciativa del trabajo, el servicio en la iglesia es el apóstol Pedro. Y por último, en Hechos capítulo 10, Dios escoge a Pedro para que vaya y le predique el evangelio a los gentiles, que representados en la casa de Cornelio y los amigos. Y Pedro bautiza aquí los primeros gentiles. Entonces los católicos dicen, hermano, mire, Pedro es papa por la iniciativa en el trabajo, porque él dirigió muchos eventos de la iglesia primitiva, él tomó la dirección. Eso no lo podemos negar, y eso es cierto. Pero mire, hermanos, particularmente el libro de los Hechos, hablando en cuanto al trabajo, los primeros 10 capítulos, Lucas se enfoca en Pedro. Y el resto del libro de los Hechos es Pablo. Si a eso nos vamos, y si ese criterio es válido para uno decir que Pedro es papa porque tomó la iniciativa, entonces podemos también decir que Pablo lo es. Porque del capítulo 13 hasta el capítulo 28, ya Lucas se enfoca en Pablo, ya el protagonismo de Pedro pasa a un segundo plano, y ya el que resalta el trabajo misionero y el trabajo tan tremendo que hizo fue el apóstol Pablo. Entonces, si Pedro es apóstol porque tomó la iniciativa, pero Pablo también lo es, porque él también tomó la iniciativa en otro tipo de trabajo. ¿O no es así? Debería ser así. Bueno, es declarado que Pedro presidió la reunión de Jerusalén con respecto a la circuncisión. Los católicos dicen, mire, es que el apóstol Pedro en las reuniones, ¿quién era el que hablaba? Pues él era el que hablaba. Todo el mundo lo escuchaba. ¿Por qué? Porque él era el papa. Él era el sumo pontífice, era el que presidía las reuniones, era el que dirigía la reunión. Y esa gran reunión de Hechos capítulo 15 para tratar el tema con los judíos, el tema de la circuncisión, el que tomó la vocería y el que llegó a las decisiones y todo eso, pues fue el Santo Padre, el Papa Pedro. El hecho de que él haya presidido esa reunión declara entonces que él es el Papa. Pero vamos a mirar si esto es real. Vamos a mirar Hechos capítulo 15 y vamos a mirar lo que dice realmente el texto, hermanos. Si quiero invitarlo para que, por favor, lo lea. Dice en el versículo 4 que todo empieza con Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con los judíos de la circuncisión. Y Pablo y Bernabé entonces deciden subir a la iglesia en Jerusalén para tratar este asunto con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y en el versículo 4, hermanos, note como dice Lucas, a su llegada, o sea, pues Pablo y Bernabé cuando llegan a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia y por los apóstoles y el presbítero, y los presbíteros, o sea, los ancianos de la iglesia. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la iglesia, ¿quién los recibió? Pues estaba la iglesia reunida, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos. Ahí no dice que también lo recibió el Papa, si realmente Pedro lo hubiera llegado a hacer. Si Pedro hubiera sido Papa de la iglesia, el sumo pontífice, entonces Lucas hubiera dicho, fueron recogidos por la iglesia, por los apóstoles, por el Papa y por los ancianos.
pero no es así. Dentro del grupo de los apóstoles está Pedro, igual que los demás. Versículo 7 dice, después de una larga discusión, o sea que esa frase inicial del versículo 7 nos da a entender que Pedro no fue el que habló primero. Ya había una discusión entre todos ellos. La reunión se estaba discutiendo, los términos se estaban discutiendo, y Pedro no fue el único o el primero que habló, porque ya había una discusión inicial entre los líderes. Lo que pasa es que, como dice el versículo 7, después de la coma, se levantó Pedro y les dijo, o sea, Pedro tomó la vocería y empezó a hablarle a los hermanos acerca de cómo Dios había escogido a los gentiles, o sea, el caso de Cornelio, lo cita, y después de que Pedro entonces habla, luego entonces habla Pablo y Bernabé. Versículo 12 dice, toda la muchedumbre cayó y escuchaba entonces a Bernabé y a Pablo que referían cuántas señales y prodigios había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos. O sea, como dicen los católicos, no es. Los católicos dicen que Pedro tomó la iniciativa de la reunión y él llegó a las conclusiones y él tomó la decisión y punto. Ya, el único que habló ahí fue Pedro. Eso es falso. Ya habían discutido, Pedro tomó la iniciativa, Pablo y Bernabé también hablaron, y como dice el versículo 13, también habló Jacobo. Dice, luego que estos callaron, tomó Santiago la palabra y dijo lo que tenía que decir en relación al tema. En conclusión de la reunión, no fue Pedro el que llegó a las conclusiones finales y le dio el sello de pontificio y selló el tema y concluyó la discusión. No, porque dice el versículo 28 que todo eso fue gracias a la obra del Espíritu Santo. Porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, ¿quiénes? Los ancianos y los apóstoles, no imponeron ninguna carga, ninguna otra carga, excepto de estas cosas necesarias. Y hacen la carta. ¿Y quién la firma? Pues todos. Porque, hermano, mire, algo que hay que resaltar acá es que el liderazgo en la iglesia de Cristo es llano, es plano, es plano. Todos tienen la misma autoridad. Apóstoles, ancianos, diáconos, evangelistas, todos están en la misma línea. Cuando uno estudia liderazgo en el Nuevo Testamento, uno encuentra que haya alguien más sobre los demás. No. Dice el versículo 28, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. A nosotros implica todo el liderazgo. O sea que el liderazgo es plano. Nadie estaba por encima de los demás. Los católicos, hermanos, han sacado de cosas pequeñas de la Biblia, de un ladrillo, han armado un castillo medieval hermético. Como pasó con la Virgen, lo mismo. Que leen de la Virgen cuando dice el Señor que bienaventurada eres entre las mujeres. Esa frase, de ahí armaron todo el andamiaje y la doctrina de la concepción y de la ascensión de la Virgen María y todo lo que han armado alrededor de ella. De una cosita así. De Pedro han hecho lo mismo. Hechos 15 no es como ellos dicen, que Pedro presidió la reunión como papa y la terminó y la concluyó. No. Lo hizo toda la iglesia en conjunto con los apóstoles, pero detrás de eso era la guianza del Espíritu Santo. Es declarado, hermanos, también por la Iglesia Católica que Pedro estaba nombrado en la lista de los apóstoles como encabezándolas. Mire, es que Pedro es papa porque cuando usted ve la lista de los apóstoles, Pedro siempre aparece de primero. ¿Qué significa eso entonces? Que Pedro es el papa, porque está de primero. Cuando usted lee, hermanos, la lista de los apóstoles que está en Mateo 10, Marcos 3 y en Juan 6, o en Lucas 6 creo que es. Sí, porque la de Juan no la menciona. En Mateo 10, Marcos 3 y Lucas 6, sí, la Biblia dice que Pedro está de primero. Y vamos usted las puede leer en la casa, no hay necesidad de leerla. Pero en otras partes donde se menciona a Pedro no aparece de primero.
En otras listas no aparece de primero. Por ejemplo, en Gálatas 2:9, Pablo dice así pues, Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio. Cuando empieza el versículo 9 señalando a los personajes importantes de la iglesia, ¿a quién pone primero? A Santiago. Y deja de segundo ¿a quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pues Pedro. No significa entonces por esto que Pedro sea el Papa. Bueno, dice en el versículo 12, quiere decir que cada uno de vosotros afirma, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bueno, en esta lista, en el versículo 12, Pedro no está primero. ¿Quién está primero? Pablo, luego ¿qué? Apolos, y luego ¿qué? Bueno, si la Iglesia Católica hiciera la lista de los líderes espirituales, ¿quién encabezaría la lista? Pues el Papa. Y después saldrían los cardenales, y después los laicos, y los que sirven, los párrocos, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero en estos versículos, según Gálatas 2:9, 1 Corintios 1:12, en estas dos listas pequeñitas, Pedro no aparece de primero. Es más, 1 Corintios 3:22 dice, Juan 1:44 dice, Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es vuestro. Y en Juan 1:44 dice, Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde también eran Andrés y Pedro. Entonces no nos vengan a decir ahorita los católicos, por el hecho de que Pedro está enlistado en los nombres de los apóstoles, aparezca de primero, significa que él sea el Papa. No es un argumento válido, porque en estos versículos Pedro no aparece de primero. Significa entonces que él no ejerció, hermanos, el oficio de padre, de santo padre, como lo dicen los católicos. Ah, que Jesús le dio a Pedro un nombre especial. Sí, Jesús le dio a Pedro un nombre especial. Usted lo lee allá en Juan capítulo 1, versículo 42, dice, luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús, y cuando Jesús le vio, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas. ¿Qué significa Pedro? ¿Qué dicen los católicos del versículo 42? Mire, es que ahí el hecho de que Jesús le haya cambiado el nombre a Pedro, eso significa que lo colocó como Santo Padre. Pero hermanos, mire, Jesús no le cambió solamente el nombre a Pedro, se lo cambió también a otros dos hermanos que son apóstoles. Vamos a leer ahí Marcos 3, 16 y 17. Dice, estos son los 12 que escogió Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a los que llamó que Boanerges, es decir, hijos del trueno. Es un argumento falso decir que por el hecho de que Jesús le haya cambiado el nombre a Pedro, lo hace Papa. Entonces, ¿en dónde colocamos a Santiago y a Juan? Porque a ellos también Jesús les cambió ¿qué? El nombre. Deberían de reconocer entonces a estos dos hermanos por el hecho de que Jesús les cambió el nombre, darles un puesto oficial dentro de la Iglesia Católica. Bueno, puede ser hecho un mejor caso, hermanos, probar que Pablo fue Papa en lugar que Pedro. Si a eso nos vamos, bajo esos criterios que tienen los católicos de establecer a Pedro como Papa, por esas características particulares que tiene Pedro, lo colocan el Papa. Yo creo que pesando en balanza a ambos, a Pedro y a Pablo, califica mejor Pablo que Pedro. ¿Y saben por qué, hermanos? Miren, porque Pablo no era casado, Pedro sí. ¿Qué dicen los católicos? Uno de los requisitos para ser parte del clero romano es el celibato. Pedro no les ayuda mucho a ellos en la teoría de que él es papa, porque Pedro era casado. Ustedes recuerdan una vez que Jesús visitó la casa donde estaba la suegra de Pedro, inferimos que sí, tiene suegra porque era casado. Y es más, Pablo en 1 Corintios dice, no tengo yo derecho de traer una hermana como esposa como lo tienen los apóstoles. Pedro, lo nombra Pedro y los demás hermanos del Señor. Pablo afirmaba en Corintios que Pedro seguía casado.
Entonces no ayuda mucho, hermanos, el hecho de que Pedro esté casado. Sí, nos podríamos inclinar en la balanza para Pablo, porque Pablo no era casado. Usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 7. Es más, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice más de Pablo que de Pedro. Si a eso nos vamos entonces, va punteando entonces en la lista Pablo. Porque el libro de los Hechos, vuelvo y repito, habla más de Pablo que de Pedro. Tercero, Pablo reprendió a Pedro, no viceversa. Pedro sí tenía sus fallas y seguía con su problema de carácter. Pablo lo reprendió, no fue al contrario. Entonces es más irreprensible Pablo que Pedro, ¿sí o no? Bueno, cuarto, Pablo tenía preocupación por todas las iglesias, cosa que no se dice de Pedro. Segunda de Corintios 11:28. Alguien que le interesaba, le preocupaba y trabajaba y viajaba y las visitaba, las congregaciones. ¿Quién fue? El apóstol Pablo. Es más, ¿quién las estableció? En 3 viajes. Pero Pedro no salió de Jerusalén o de Judea. Pablo sí. Quinto, Pablo no era inferior a ninguno de los apóstoles. Él mismo lo dijo en 2 Corintios 11, versículo 5 y capítulo 12, versículo 11. ¿Qué más podemos decir de Pablo? Pablo escribió las 3/4 partes de los libros del Nuevo Testamento. Pedro escribió solamente 2. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Pedro citó las cartas de Pablo como autoridad, segunda de Pedro 3, 15 al 16. Pedro reconoció la autoridad, la inspiración de las cartas del apóstol Pablo. Las escrituras declaran expresamente que Pablo estuvo en Roma, pero no declara así con respecto a Pedro. ¿Dónde en la Biblia dice que Pedro estuvo en Roma? Dice. Toca investigarlo. Pero hasta el punto, hermanos, las escrituras no dicen que Pedro estuvo en Roma. Pablo sí lo estuvo y Pablo trabajó con la iglesia de Cristo en Roma. Y por último, hermanos, el trabajo de Pablo excedió al de los otros apóstoles. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23. Pablo dice, hermanos, sin orgullo, humildemente lo dice, que él ha trabajado más que todos los apóstoles juntos. Si por estas cosas que sobresalen en la obra, en la vida y en el servicio y en el trabajo del apóstol Pablo, podemos nosotros entonces, siguiendo el mismo parámetro que usan los católicos, entonces es mejor de papa, digámoslo así, Pablo que el apóstol Pedro. Pedro, imagínense. Sí. Eso lo estudiamos nosotros el jueves. Sí. Entonces, hermanos, ¿ejerció Pedro el oficio de papa? Es evidente, hermanos, que cuando uno lee las páginas del Nuevo Testamento, esa doctrina de la Iglesia Católica, eso se la inventaron. Porque usted ve que en el Nuevo Testamento, por ningún lado, ni él, ni los escritos de Pablo, ni los escritos del Nuevo Testamento, ni Jesucristo, lo estableció como líder espiritual sobre toda su iglesia.